Clara se sentó en la cocina de la vieja casa que había pertenecido a su familia durante varias generaciones. La noche estaba tranquila, solo el viento mecía suavemente las cortinas de las ventanas mientras la luz de la luna llenaba la habitación con un resplandor plateado, pero dentro de ella una tormenta rugía. Hacía tiempo que sentía que su matrimonio con Alejandro ya no le traía alegría. Todos esos años que habían vivido juntos habían convertido su vida en una rutina, desprovista de emociones y pasión. Se sentía decepcionada, pero no sabía cómo cambiar su vida. Esa noche, Alejandro había salido de viaje de negocios dejándola sola. Intentó encontrar tranquilidad en esto, pero en lugar de eso, una extraña inquietud apareció en su alma. Su sobrino Diego, a quien no había visto en mucho tiempo, se había quedado a pasar la noche en su casa. Tenía 21 años y había regresado de la universidad para las vacaciones. Su presencia despertó en Clara emociones inesperadas. No podía dejar de pensar en él, aunque intentaba ignorar ese deseo. A pesar de que solo era su sobrino, Clara sentía cómo crecía en ella el deseo de estar a solas con él. Se sentó en la cocina, tratando de entender qué le estaba pasando. Es solo cansancio, se decía a sí misma, pero sabía que eso no era verdad. Sentía que algo en su interior comenzaba a despertar, algo profundo y peligroso. Finalmente, incapaz de soportarlo más, Clara se levantó y caminó silenciosamente hacia la habitación donde dormía Diego. Sus pasos eran suaves, casi inaudibles. Al llegar a la puerta, se detuvo, observándolo a través de la puerta entreabierta. Su corazón latía con fuerza, mientras su mente intentaba encontrar una justificación para sus acciones. Observó cómo dormía, sintiendo cómo el deseo crecía dentro de ella. Nunca pensó que podría sentir algo así, pero ahora era insoportable. Clara dudaba, sin saber qué hacer. Entendía que cualquier paso en esa dirección podría cambiar toda su vida, pero el deseo era demasiado fuerte. Quería estar cerca de él, sentir su cercanía, y aunque sabía que estaba mal, no podía resistirse a ese impulso. Finalmente, Clara decidió actuar. Sintió cómo su cuerpo se sometía al deseo y llamó suavemente a la puerta. Era el comienzo de algo nuevo, algo peligroso. Clara se quedó parada junto a la puerta, escuchando el silencio. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar en toda la casa. Aún dudaba, sin saber si debía continuar. Pero el deseo era tan intenso que ya no podía esperar. Empujó la puerta con cuidado, y ésta cedió fácilmente, revelando la oscura habitación donde dormía Diego. Él estaba acostado de lado, respirando con tranquilidad. Clara se detuvo por un momento, observándolo. Sus manos temblaban un poco, pero se obligó a dar un paso adelante. Se acercó más, sintiendo el calor de su cuerpo incluso a la distancia. Sus pensamientos estaban confusos, pero algo era claro. Ya no podía resistir ese impulso. Clara se inclinó y susurró su nombre en voz baja. Diego abrió los ojos lentamente y la miró con sorpresa. Su mirada desconcertada indicaba que aún no estaba completamente despierto. Ella inventó una excusa cualquiera, mencionando algo sobre un ruido extraño afuera. Diego, al levantarse de la cama, fue a revisar la casa sin sospechar que su tía solo buscaba una razón para estar cerca de él. Clara se quedó de pie en la habitación oscura, esperando su regreso. Observó cómo se movía en la penumbra. Su silueta era visible en el pasillo mientras revisaba las puertas y ventanas. Su corazón seguía latiendo con fuerza y no podía entender cómo había dejado que todo llegara tan lejos. Cuando Diego regresó, su rostro mostraba aún más confusión. No encontré nada, dijo, y Clara sintió alivio. Sabía que su plan era absurdo,
pero ahora, con él frente a ella, no podía retroceder. «Me da miedo quedarme sola», dijo, intentando darle a su voz un tono de inocencia. «¿Podrías quedarte conmigo un rato más?». Diego asintió, sin comprender del todo lo que estaba pasando, y ambos regresaron a la cocina. Clara sintió cómo un peso caía de sus hombros. No sabía qué sucedería después, pero ese momento fue importante para ella. Sabía que algo en su vida había cambiado para siempre. Se sentaron a la mesa y la conversación comenzó con temas triviales, pero bajo esas palabras se ocultaba la tensión que ambos sentían. Fue la primera noche en la que comprendieron que entre ellos existía algo más que simples lazos familiares. Al regresar a la cocina, sentí cómo la tensión comenzaba a invadir cada rincón de mi cuerpo. Diego se sentó frente a mí y por un momento la habitación se llenó de silencio. Era un silencio pesado, cargado de palabras no dichas y sentimientos ocultos. No sabía cómo continuar la conversación, pero sentía que algo debía decirse. Ambos entendíamos que este no era un momento ordinario entre familiares. Era un momento en el que algo había cambiado, en el que los límites entre lo permitido y lo prohibido comenzaban a desdibujarse. Decidí comenzar con algo sencillo. Le pregunté sobre sus estudios, sobre sus planes para el futuro. Sus respuestas eran contenidas, pero sentía que se establecía un nuevo vínculo entre nosotros, delicado y frágil, pero innegable. Con cada nueva frase, con cada nueva mirada, sentía cómo la atmósfera se volvía más densa. Mi corazón latía con fuerza mientras lo observaba. Noté cómo evitaba mi mirada, pero sus ojos volvían a mí de vez en cuando, como si intentara comprender lo que estaba sucediendo. Sentí cómo el deseo, que antes era solo un eco distante, comenzaba a emerger, envolviéndome por completo. De repente, impulsada por esos sentimientos, le propuse cocinar algo juntos. Fue tan inesperado para mí como para él, pero aceptó y comenzamos a preparar una cena ligera. Nuestros movimientos estaban cargados de cierta nerviosidad, pero al mismo tiempo eran fluidos y coordinados. Era como un baile compartido, donde cada movimiento tenía un significado. Sentía cómo cada toque, cada mirada casual, se convertía en parte de un juego en el que ambos conocíamos las reglas, pero ninguno se atrevía a expresarlas. Era como caminar sobre el filo de una navaja, tratando de no cortarse, pero disfrutando al mismo tiempo del peligro. Cuando la cena estuvo lista, nos sentamos a la mesa. La comida parecía insípida, porque toda mi atención estaba en él, en sus movimientos, en sus palabras. Cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos me parecían de suma importancia. Sentía como una chispa surgía entre nosotros, como si algo invisible de intangible nos uniera, haciéndonos olvidar todo lo demás. Continuamos conversando, pero ya no controlaba mis pensamientos. Sentía como mi conciencia comenzaba a fusionarse con este nuevo y extraño sentimiento que me envolvía cada vez más. Y cuando nuestras miradas se encontraron, supe que ya no había vuelta atrás. Ambos nos encontrábamos al borde de algo prohibido, y ninguno de los dos quería retroceder. Después de la cena, sentí que la tensión en la habitación había alcanzado su punto máximo. Cada gesto, cada palabra tenía un significado, aunque ambos intentábamos mantenernos dentro de los límites de una conversación normal. Pero dentro de mí, algo diferente estaba hirviendo, algo que no podía controlar. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se escuchaba en toda la habitación. Entendía que estábamos al borde de algo, y un paso en falso podría cambiarlo todo. Cuando finalmente terminamos de cenar, propuse ir al salón. Fue como un movimiento instintivo,
como si intentara retrasar el momento en que todo se volvería evidente. Diego asintió en silencio, y ambos nos dirigimos a la otra habitación. Intentaba convencerme de que solo éramos familiares, que era solo un momento de debilidad, pero mi cuerpo decía otra cosa. Cada movimiento me parecía intencionado, cada toque tenía un profundo significado. Nos sentamos en el sofá y sentí cómo nuestras manos se rozaron accidentalmente. Fue como una descarga eléctrica que recorrió mi cuerpo, haciéndome detenerme por un instante. Ya no podía reprimir mis emociones y tal vez por primera vez en toda la noche me permití mirarlo como realmente quería. Sus ojos se encontraron con los míos y vi en ellos lo mismo que sentía, una mezcla de deseo y miedo. Ambos entendíamos que en este punto era demasiado tarde para retroceder. Cada momento que pasábamos juntos solo intensificaba nuestra tentación. Sentí como algo dentro de mí se rompía, como finalmente perdía el control sobre mis sentimientos. Sin pensar más, me incliné hacia él y nuestros labios se unieron en un beso. Fue un beso suave, pero al mismo tiempo apasionado, que nos arrastró a ambos al abismo. Fue en ese momento que comprendí que ya no había vuelta atrás. Todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos sentido en ese momento, ya nos había cambiado. Sentí como sus manos me rodeaban, y con cada segundo nos hundíamos más en este nuevo y peligroso mundo. Un mundo en el que no había lugar para dudas o arrepentimientos, solo para la pasión. Ese beso duró una eternidad, pero cuando finalmente nos separamos, entendí que habíamos cruzado el umbral tras el cual ya no había retorno. Al mirar sus ojos, vi la misma comprensión. Ambos sabíamos que nuestra aventura acababa de comenzar y que ninguno de nosotros podía detener esta caída en el abismo. Diego no me soltó después de ese beso, como si ambos tuviéramos miedo de que, si nos separábamos, todo desaparecería como un sueño. Sus manos, suaves y firmes, se deslizaron por mi rostro, tocando mis labios, como si quisiera sentir de nuevo lo que acabábamos de hacer. Sentí como una oleada de emociones se apoderaba de mí, haciendo que olvidara todos los miedos y dudas. Mi cuerpo respondía a cada uno de sus movimientos, a cada toque, y ya no podía luchar contra eso. No quería luchar. Mis manos se acercaron a su rostro por sí solas y sentí cómo su cabello se deslizaba entre mis dedos. Fue en ese momento que comprendí que ya no podía contenerme. Me acerqué a él, completamente atrapada por el momento. Diego me levantó en sus brazos y, como en un sueño, nos dirigimos al dormitorio. Cuando llegamos a la cama, él me acostó suavemente y sentí cómo mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse de mi pecho. Sabía que debía detenerme, pero en lugar de eso, solo sentía cómo mi cuerpo respondía a sus caricias. Ya no me resistía. Sus labios se deslizaron suavemente por mi cuello, mientras sus manos exploraban mi cuerpo, provocando un estremecimiento de placer. Me entregué por completo a ese momento, olvidando todo lo demás. En la penumbra de la habitación, nuestra pasión se liberó. Sentía cómo sus manos exploraban cada línea de mi cuerpo, cómo su respiración se volvía cada vez más profunda y rápida. Mis dedos se aferraban a sus hombros y sentía cómo su cuerpo se acercaba más a mí, con más fuerza. No pensábamos en nada más que en lo que estaba ocurriendo en ese momento. Era prohibido, pero tan deseado. Sentí como dentro de mí ardía un fuego que no podía ser apagado. Cada beso, cada caricia, estaba lleno de un deseo que había estado acumulándose dentro de mí durante tanto tiempo. Este momento fue la culminación de todos nuestros sentimientos, el momento en que todo encajó en su lugar, cuando ambos sentimos que ya no podíamos volver a lo que éramos antes.
El fuego que habíamos encendido era demasiado fuerte para ser detenido, y ambos, a pesar de todas las dudas y miedos, decidimos entregarnos a ese fuego, entregarnos el uno al otro, sabiendo que esta noche nos cambiaría para siempre. Después de esa noche, me desperté con la sensación de que todo había cambiado. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pero no traía ni calidez ni alegría. Mi corazón estaba pesado, como si una carga invisible me envolviera y no pudiera liberarme de ella. Diego aún dormía a mi lado. Su respiración era tranquila y constante, pero sabía que dentro de mí se desataba una tormenta. Me senté al borde de la cama, mirándolo, y mis pensamientos estaban enredados. Lo que ocurrió entre nosotros estaba prohibido, y por más que intentara encontrar una justificación, sabía que no podría seguir viviendo con eso. El fuego de la pasión que ardía dentro de mí esa noche había dejado solo cenizas de dudas y miedos. Fue entonces cuando comprendí que nuestra aventura debía terminar. Habíamos llegado demasiado lejos y ahora sentía cómo las consecuencias de nuestra cercanía se cernían sobre nosotros, como nubes oscuras que anunciaban una tormenta. Cada respiración, cada movimiento parecía más pesado que nunca. Sabía que nuestros caminos debían separarse, que no podíamos seguir con lo que habíamos comenzado. Pero tomar esa decisión era increíblemente difícil. Cuando Diego se despertó, su mirada se encontró con la mía, y vi en sus ojos la misma comprensión. Él también sabía que habíamos ido demasiado lejos, que nuestros sentimientos ya no podían ser devueltos, pero al mismo tiempo vi en sus ojos algo más, el deseo de volver a ese momento, de sumergirse de nuevo en la pasión que nos había envuelto. Pero yo ya había tomado mi decisión. Diego, no podemos seguir con esto, dije, tratando de ocultar el temblor en mi voz. Él me miró en silencio y vi cómo mis palabras lo herían, pero sabía que era necesario. No podíamos permitirnos destruir nuestras vidas por un momento de satisfacción. Yo no puedo más, continué, tratando de encontrar la fuerza para ser firme. Debemos detenernos antes de que esto se convierta en una catástrofe. Diego asintió en silencio. Su mirada estaba llena de dolor, pero comprendía que tenía razón. Le pedí que no me escribiera más, que no me llamara, que no intentara encontrarse conmigo. Cada nuevo contacto sería solo un recordatorio de lo que habíamos perdido, de lo que no podíamos tener. Sabía que esta decisión era la única correcta, pero al mismo tiempo me estaba destrozando por dentro. Cuando se fue, me quedé sola, envuelta en el silencio y el frío que se apoderó de cada rincón de la habitación. Mi corazón estaba lleno de tristeza, pero al mismo tiempo sentí un cierto alivio. Sabía que había tomado la decisión correcta, que nuestros caminos debían separarse. Me senté junto a la ventana, mirando la calle, y sentí cómo mi vida volvía a ser como antes, pero sabía que dentro de mí nada volvería a ser lo mismo. Esta historia había dejado una marca profunda y ahora debía aprender a vivir con ella. El tiempo pasaba, pero no podía olvidar esa noche. Cada nuevo día traía consigo recuerdos que intentaba apartar, pero que volvían con más fuerza. Trataba de regresar a mi vida normal, de ser la misma esposa que era antes de encontrarme con Diego. Pero algo dentro de mí se había roto y ya no podía vivir como antes. Diego cumplió su promesa. No volvió a escribir ni a llamar. Pero cada vez que mi teléfono recibía un nuevo mensaje, mi corazón se detenía por un instante. Sabía que no debía ni siquiera pensar en él, pero su imagen me perseguía en todas partes, en mis sueños, en mis pensamientos, en cada paso que daba. Era como un hilo invisible que me arrastraba de nuevo hacia él, hacia lo que habíamos vivido juntos.
tuve que aprender a vivir con ese dolor, con la comprensión de que nunca podría volver a ser la versión inocente de mí misma que era antes. Era como caminar por una delgada línea entre la realidad y la tentación, entre la vida que debía llevar y lo que realmente deseaba. Pero cada vez que sentía que la tentación de volver a él se volvía demasiado fuerte, me recordaba por qué había tomado esa decisión. Una noche lo cambió todo. Me abrió los ojos a lo que había estado ocultando dentro de mí todos esos años. Me mostró que estaba viva, que era capaz de sentir, de amar, de desear. Pero junto con eso, me trajo un dolor que nunca antes había conocido. Ese dolor se convirtió en mi compañero constante, un recordatorio de que la vida rara vez ofrece segundas oportunidades y que a veces hay que sacrificar lo que más se desea por lo que es correcto. Intenté encontrarme a mí misma en este nuevo mundo, donde no había lugar para fantasías y sueños. Aprendí a amar de nuevo mi vida, a valorar las cosas que antes me parecían normales. Pero en lo más profundo de mi ser siempre quedaba esa parte que anhelaba a Diego, esa pasión que compartimos. Era como una herida que no terminaba de sanar, que de vez en cuando me recordaba su existencia. Sabía que debía seguir adelante, que el tiempo cura todo, pero al mismo tiempo comprendía que algunas heridas nunca sanan por completo, que algunas historias dejan su huella para siempre. Tal vez nunca volveré a ver a Diego, pero esta historia siempre será parte de mí. Me enseñó a valorar los momentos, a no tener miedo de mis sentimientos y a vivir plenamente, aunque eso signifique vivir con las consecuencias. Fue una lección difícil, pero comprendí que a veces las lecciones más valiosas vienen a través del dolor. Me senté junto a la ventana, mirando la calle, y pensaba en que la vida continúa, nunca espera, nunca se detiene. Y por más difícil que fuera, sabía que podía seguir adelante. Debía hacerlo. Esta era mi historia, mi verdad, y ahora debía aprender a aceptarla y seguir adelante.